Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Julio Cortázar, el hombre que abrió puertas invisibles. La vida como territorio extraño. Hay escritores que cuentan historias y hay otros que cambian la manera en que miramos el mundo. Julio Cortázar pertenece a esa rara especie de narradores que no solo inventan realidades, sino que abren fisuras en la realidad cotidiana, pequeñas grietas por donde se cuela lo absurdo, lo fantástico, lo inquietante y lo profundamente humano. Porque leer a Julio Cortázar es entrar en una habitación aparentemente normal y descubrir lentamente que las paredes respiran, que los objetos tienen memoria y que el tiempo, ese tiempo que creemos dominar, comienza a comportarse de una manera imprevisible, como si tuviera voluntad propia. Pero antes de convertirse en uno de los escritores más influyentes del siglo XX, antes de revolucionar la literatura con Rayuela, antes de convertirse en una figura central del llamado boom latinoamericano, Julio Cortázar fue un niño solitario, enfermizo, lector voraz y profundamente imaginativo. Un niño que aprendió a vivir en muchos paralelos mucho antes de que empezara a escribirlos. Su vida, como su obra, estuvo llena de desplazamientos, silencios, obsesiones, gatos, jazz, exilios, amores complejos y una constante búsqueda de algo que nunca se definía del todo, pero que él perseguía con intensidad casi febril. Esta es la historia de ese hombre. Nacer lejos, pertenecer a ninguna parte. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, pero este dato, aparentemente anecdótico, ya anticipa uno de los rasgos fundamentales de su vida. Julio Cortázar nació lejos, y esa distancia inicial marcaría su identidad para siempre. Su nacimiento ocurrió en mitad de la Primera Guerra Mundial, cuando su padre trabajaba en la embajada argentina en Bélgica, y durante sus primeros años de vida, el pequeño Julio vivió entre Bruselas, Suiza y España, antes de que su familia regresara definitivamente a Argentina. Sin embargo, esa infancia europea, aunque breve, quedó grabada en su memoria como un territorio difuso, casi onírico, y muchos años después, Cortázar afirmaría que siempre sintió que su vida había comenzado en un lugar extraño, como si desde el principio hubiese sido un desplazado. Pero el verdadero quiebre emocional de su infancia llegó cuando su padre abandonó a la familia. Julio tenía apenas 6 años cuando su padre desapareció prácticamente de su vida, dejando a su madre, su hermana y a él en una situación económica y emocionalmente difícil, un abandono que marcaría profundamente su carácter, volviéndolo introspectivo, sensible y en muchos sentidos profundamente solitario. Ese abandono también fortaleció su relación con su madre, quien fomentó su amor por la lectura, y con su hermana, con quien compartiría juegos imaginativos que sin saberlo era el germen de su futura literatura. Porque Julio Cortázar desde niño vivía en mundos inventados. Un niño enfermo que leía sin parar. Durante su infancia, Cortázar fue un niño enfermizo, con frecuentes problemas de salud que lo obligaban a permanecer largas temporadas en casa, lo que lo llevó a desarrollar una intensa vida interior. Leía todo lo que encontraba. Leía novelas de aventuras, poesía, cuentos fantásticos, enciclopedias, revistas, y a una edad sorprendentemente temprana ya había leído Edgar Allan Poe, Julio Verne, Víctor Hugo y otros autores que influirían profundamente en su imaginación. Su madre, preocupada por la intensidad de sus lecturas, llegó a consultar a un médico, quien recomendó que el niño leyera menos, temiendo que tanta literatura pudiera afectar su desarrollo emocional. Pero ya era demasiado tarde.
Julio Cortázar estaba completamente atrapado por el poder de la imaginación. A los 9 años ya escribía pequeños cuentos, a los 12 ya había escrito una novela, y durante su adolescencia comenzó a desarrollar una obsesión por lo fantástico, por esos momentos en los que la realidad parece romperse y algo inexplicable irrumpe en la vida cotidiana. Ese sería el núcleo de toda su obra. El profesor que odiaba la rutina. Antes de convertirse en escritor reconocido, Cortázar trabajó como profesor, estudió magisterio y luego se convirtió en un profesor de literatura, primero en pequeñas ciudades del interior argentino, donde vivió una vida tranquila, casi silenciosa, pero profundamente marcada por la lectura y la escritura. Vivió en lugares como Bolívar y Chivilcoy, pueblos tranquilos donde pasaba largas horas leyendo, escribiendo, caminando y escuchando música clásica. Sin embargo, esa vida, aunque estable, lo asfixiaba lentamente. Cortázar sentía que el mundo era más grande que esos pueblos, que había algo más allá que lo llamaba, algo que todavía no sabía nombrar, pero que lo empujaba a salir. Y ese llamado se concretó en 1951, cuando decidió emigrar a París. París, el lugar donde Cortázar se convirtió en Cortázar. Cuando Julio Cortázar llegó a París, no tenía dinero, ni estabilidad, ni reconocimiento, pero tenía algo más poderoso: libertad. Trabajó como traductor para la UNESCO, un trabajo que le permitió sobrevivir mientras escribía y que también le permitió desarrollar su extraordinaria sensibilidad hacia el lenguaje. París se convirtió en su ciudad. Caminaba largas horas por sus calles, escuchaba jazz, frecuentaba cafés, observaba a la gente y lentamente su literatura comenzó a transformarse. Fue en París donde escribió muchos de sus cuentos más famosos. Fue en París donde escribió Rayuela. Fue en París donde se convirtió en una figura clave de la literatura latinoamericana. El jazz, los gatos y las obsesiones. Cortázar tenía obsesiones peculiares. Amaba profundamente el jazz, especialmente el bebop, y escuchaba a músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk, cuya improvisación influyó directamente en su estilo literario. También amaba a los gatos. Tuvo varios a lo largo de su vida y consideraba que los gatos tenían una conexión especial con lo misterioso. Otra curiosidad poco conocida es que Cortázar medía casi 2 metros. Su altura inusual para su época lo hacía destacar físicamente, pero su personalidad era tímida, casi silenciosa. Era un hombre alto, delgado, con voz suave y una presencia tranquila. Rayuela, el libro que rompió todo. En 1963 publicó Rayuela, y nada volvió a ser igual. Rayuela no solo era una novela, era un experimento literario, un juego, una invitación a leer de manera diferente. El lector podía elegir el orden de la lectura, podía saltar capítulos, podía construir su propia historia. Rayuela cambió la literatura. El compromiso político. Durante los años 60 y 70, Cortázar se comprometió políticamente, apoyó la Revolución cubana, defendió dictaduras latinoamericanas y participó en movimientos intelectuales, pero nunca abandonó la literatura. Los últimos años. En sus últimos años, Cortázar vivió en París, continuó escribiendo, continuó viajando, continuó observando y murió el 12 de febrero de 1984 en París. Tenía 69 años, pero su obra sigue viva hoy día. El escritor que abrió puertas. Julio Cortázar no solo escribió cuentos, abrió puertas, puertas hacia lo fantástico, puertas hacia lo desconocido, puertas hacia nosotros mismos, y esas puertas siguen abiertas hoy día.